al señor Elías Masri, presidente de la comunidad Maguén David, anfitrión de este evento, que pase a dirigirnos un mensaje. Señora embajadora de Israel en México, Einat Franz, gracias, siempre nos honra su presencia. Quiero especialmente mencionar su presencia, deseando que esta sea la primera de muchas en la que nos acompañe al señor Luis Opatowski, sobreviviente del Holocausto. A todos los presidentes de todas las comunidades hermanas, a Isidoro Sirasi en representación del Comité Central de la Comunidad Judía, a los miembros de la mesa directiva que hoy nos acompañan y con un especial agradecimiento y de verdad muy impactante por esta labor tan lograda y también lograda al grupo organizador, voluntarios en nuestros comités, como es el caso de Recréate, las voluntarias también de Yad Vashem. No menciono nombres porque debo omitir alguno y todas merecen total reconocimiento. Quiero también agradecer especialmente a todo el grupo de profesionales del Centro Comunitario por también logrado escenario y por permitirnos vivir esta experiencia que no solamente fue de sentimiento, fue de sensibilidad, fue de todos los sentidos puestos en ello. Muchísimas gracias. Querida comunidad, amigos, les damos la más cálida bienvenida a este acto de recordación de Yom HaShoah. Hoy nos reunimos no solo como personas, no solo como individuos, sino como una sola comunidad. Una comunidad que recuerda, que honra y que asume la responsabilidad de transmitir. Durante la Segunda Guerra Mundial, el objetivo del gobierno nazi fue exterminar a los judíos, pero no solamente su existencia física. Los nazis pretendieron mucho más. Quisieron borrar al pueblo judío en todo el ámbito posible: cultural, espiritual, religioso. Impusieron medidas destinadas a deshumanizarlos: quema de libros, boicot económico, prohibiciones de profesiones de tránsito, culturales, prácticas religiosas, educación, entre otras. Muchas de las comunidades judías, principalmente europeas, con una creación cultural inmesurable, fueron trasladadas y encerradas en guetos, donde la lucha por la comida y especialmente la subsistencia pasó a ocupar el primer lugar en las prioridades que tenían día a día. Y aún en esa condición hay quienes resistieron. Resistieron enseñando en secreto, rezando en silencio, compartiendo un pedazo de pan, sosteniendo la dignidad cuando todo alrededor
intentaba arrebatárselas. Hoy, al recordar esa oscuridad, no podemos dejar de mirar el presente con gran responsabilidad. Aquí, en México, vivimos una realidad distinta. Vivimos en un país que nos ha permitido crecer, construir comunidad, practicar nuestras tradiciones y, sobre todo, educar a nuestras nuevas generaciones en libertad. Y eso, que podría parecer cotidiano, es profundamente extraordinario. Porque la vida comunitaria que hoy tenemos es continuidad, es resiliencia, es la expresión viva de un pueblo que, a pesar de todo, sigue en pie. Y en este presente nuestro corazón también está con el Estado de Israel, con su gente, con su derecho a existir en paz y seguridad, y con cada familia que hoy enfrenta esos momentos de gran incertidumbre. Desde aquí reafirmamos nuestra solidaridad profunda, nuestro vínculo inquebrantable y nuestro deseo genuino de paz perdurable. Una paz verdadera, duradera, que permita a todos vivir con dignidad. Como anfitriones de este encuentro de toda la comunidad judía de México, asumimos con humildad y con orgullo el privilegio de reunirnos hoy aquí. Que este momento nos dé aún más, que fortalezca nuestro compromiso con nuestra identidad, con nuestra historia y con el futuro que estamos construyendo juntos. Recordemos a quienes ya no están y honremos sus vidas. Y reafirmemos que cada uno de nuestros actos, que el pueblo judío sigue vivo. Que su ausencia no sea solo memoria, que sea conciencia viva en cada paso que damos como un pueblo unido. Zichrono Lebraja. Solicitamos la presencia del señor Isidoro Sirasi, expresidente y representante de la comunidad Maguen David, ante el Comité Central, para que nos dirija unas palabras y posteriormente encienda la vela de la libertad. Buenas noches a todos. Comienzo agradeciendo a la comunidad Maguen David por recibirnos calurosamente como siempre lo hace. Elías Masri, muchas gracias. Te felicito por este evento. A los miembros de nuestra querida comunidad judía en México, saludo gratamente a Inat Kratz, embajadora de Israel en México. Con el permiso de nuestros honorables rabanim y de las distinguidas autoridades, de los líderes comunitarios que hoy nos acompañan y de todos ustedes. Hoy nos reunimos para celebrar, no nos reunimos para celebrar, hoy nos reunimos para recordar, para detener el tiempo, para inclinar el alma, para escuchar en el silencio más profundo las voces de 6 millones de nuestros hermanos y hermanas que ya no están. Yom HaShoah no es solo una memoria histórica, es una conciencia viva, es una herida que aún está abierta, es un llamado que atraviesa generaciones y nos exige no olvidar nunca, porque olvidar para el pueblo judío no es una opción. Olvidar sería permitir que la oscuridad vuelva a tomar forma. Olvidar sería traicionar no solo a quienes fueron asesinados cruelmente, sino a quienes sobrevivieron para contar su historia. Y sin embargo, hoy recordar duele distinto, porque la historia no se quedó en el pasado. El 7 de octubre del 2023, el mundo volvió a
vivir lo impensable. Volvimos a ver el brutal odio desbordado, violencia sin límites, crueldad dirigida contra nuestro pueblo por el simple hecho de ser quienes somos, el pueblo judío. Ese día no solo se rompieron vidas, se rompió una ilusión, la ilusión de que eso ya no podía volver a pasar. Pero también ese día vimos algo muy fuerte, más fuerte que el horror. Vimos la unidad del pueblo de Israel. Vimos la dignidad frente al terror. Vimos un pueblo que incluso herido se levanta. Hoy, con el corazón en la mano, sabemos que aquellos que fueron secuestrados han regresado a casa. Y aunque ninguna herida desaparece, ese regreso es un acto de vida frente a la muerte, de luz frente a la oscuridad. No podemos ignorar la realidad que nos rodea. Hoy nuevamente Israel enfrenta amenazas existenciales. Hoy el conflicto escala de manera espeluznante. Hoy el nombre de Irán vuelve a recordarnos que el antisemitismo no es una reliquia del pasado, sino una amenaza que muta, que se transforma y que persiste. Y es aquí donde Yom HaShoah deja de ser solo una conmemoración y se convierte en nuestra responsabilidad. Responsabilidad de recordar, responsabilidad de educar y de alzar la voz, porque el Holocausto no comenzó con cámaras de gas, comenzó con palabras, con indiferencia, con el silencio de quienes pudieron hablar y decidieron no hacerlo. Por eso hoy desde aquí, desde nuestra querida comunidad, desde nuestro hogar en la diáspora, en nuestro gran México, decimos con claridad: nunca más. No es más una frase, es un compromiso. Un compromiso de no normalizar el odio, de no normalizar la violencia, de no guardar silencio ante la injusticia. Nuestros abuelos y bisabuelos soñaron con un mundo donde el pueblo judío pudiera vivir con dignidad, con seguridad y con voz. Hoy, ese sueño se vive en una realidad en el Estado de Israel. Un Estado que es indispensable, un Estado que es refugio, defensa y esperanza. Y mientras recordamos a quienes perdimos, también honramos a quienes somos. Un pueblo que ha sido perseguido, pero nunca destruido. Un pueblo que ha sido herido, pero nunca vencido. Un pueblo que recuerda y por eso sigue viviendo. Hoy se encienden 6 velas, 6 llamas que representan vidas, historias, mundos enteros que fueron arrebatados por la barbarie, pero también son 6 luces que nos guían, que nos obligan a mirar hacia adelante con responsabilidad, con dignidad y con fuerza, que nos recuerdan que la memoria no es pasiva, la memoria es una acción, que su memoria nos haga más fuertes, más conscientes y más unidos. Y que llegue el día pronto en que el pueblo de Israel y todo el mundo conozca una paz verdadera, una paz que no dependa del silencio, sino de la justicia. Hoy recordamos, hoy lloramos, hoy prometemos nunca olvidar, nunca callar, nunca permitir que la cruel historia se repita, que su memoria sea eterna. Zichronam Libraja, Am Israel Chai.
Invitamos a la excelentísima embajadora de Israel en México, Einat Kratz, que nos va a dirigir un importante mensaje. Buenas noches. Elias Masri, presidente de la comunidad Maguen David, muchas gracias por ser el anfitrión de este evento. Muchas gracias a todo el equipo de Maguen David por organizar este emotivo recorrido antes de entrar aquí, y todo el evento muy importante y de verdad emotivo que estamos viviendo. Muchas gracias. Isidoro Sirasi, en representación del Comité Central de la Comunidad Judía de México, el rabino Yaakov Nakash, rabino principal de la comunidad Maguen David, Luis Opatovsky, sobreviviente del Holocausto, presidentes de comunidades judías de México, líderes y directores de organizaciones comunitarias, amigas, amigos, todos aquí presentes. Nos reunimos hoy para recordar, pero también para reflexionar. Recordamos a 6 millones de judíos asesinados durante la Shoah, 6 millones de vidas, hombres, mujeres, niños, cada uno con un nombre, una historia, un mundo propio que fue destruido. La Shoah no ocurrió en el vacío, no fue un accidente de la historia, ni un estallido repentino de violencia. Fue el resultado de un proceso prolongado, la normalización del odio, la deshumanización sistemática y la erosión gradual de los valores morales y democráticos. Comenzó con palabras, con estigmas, con exclusiones y también con silencios. La indiferencia fue una forma de violencia. Ocurrió ante la mirada de un mundo que supo, que recibió información, que tuvo señales claras y que en demasiadas ocasiones eligió no actuar. Las fronteras cerradas, las cuotas migratorias, los silencios diplomáticos y la prioridad de intereses políticos sobre la vida humana dejaron a millones sin refugio y sin voz. Hoy sabemos que el silencio no fue neutral. La pasividad, la demora y la indiferencia contribuyeron a que el crimen avanzara. No bastaba con no ser perpetradores, era necesario ser protectores, aliados, defensores de la vida. Y esto muchas veces no ocurrió. Por eso, la memoria de la Shoah no es únicamente un recuerdo del pasado, es una advertencia para el presente y el futuro. Nos obliga a reconocer las señales de alerta cuando reaparecen. Y hoy, esas señales están presentes. En distintas partes del mundo observamos un preocupante resurgimiento del antisemitismo, ataques contra comunidades judías, discursos de odio cada vez más explícitos, la difusión de teorías conspirativas y la banalización o incluso negación del Holocausto. No se trata de hechos aislados, es una tendencia que debilita la convivencia social y erosiona los fundamentos de las sociedades democráticas. El antisemitismo no es solo una amenaza para los judíos, es una amenaza para la sociedad en su conjunto. La historia nos enseña que el odio rara vez se detiene en su primer objetivo. En ese contexto, también es importante mantener una distinción clara. El debate democrático es legítimo, pero cuando se niega el derecho de Israel a existir o se justifica la violencia contra su población, se cruza una línea que deja de ser política y se convierte en exclusión. Honramos hoy a las víctimas y a los sobrevivientes, cuya voz sigue siendo un puente vivo entre generaciones. Su testimonio no solo nos habla del pasado, nos obliga a asumir una responsabilidad en el presente. Porque recordar la Shoah no es únicamente mirar hacia atrás, es también preguntarnos qué hacemos hoy frente al odio, frente a la deshumanización y frente a las amenazas que persisten en nuestro tiempo.
Y en ese contexto no podemos ignorar que esas amenazas siguen existiendo. El régimen de Irán continúa llamando abiertamente a la destrucción del Estado de Israel y trabaja activamente para materializar esa amenaza. Frente a discursos de eliminación, frente a amenazas tan claras, la historia no nos permite ser indiferentes. El Holocausto nos enseñó que ignorar, relativizar o postergar la respuesta ante este tipo de amenazas puede tener consecuencias irreversibles. No se trata de política, se trata de responsabilidad moral, de entender que cuando el mundo calla, el odio avanza. En ese contexto también comprendemos el significado de Israel fuerte. El Estado de Israel representa la capacidad del pueblo judío de ejercer su derecho a la autodeterminación, a la vida y a la defensa de su propia existencia. Su fortaleza no es una expresión de poder, sino una condición necesaria para garantizar que el pueblo judío nunca más quede en una situación de indefensión absoluta. Es, en última instancia, una respuesta histórica a siglos de vulnerabilidad y a la acción de que la responsabilidad por la propia seguridad no puede delegarse, de comprender que los estados, las instituciones y los líderes tienen la obligación de actuar, de alzar la voz y de no normalizar la deshumanización de ningún pueblo. La memoria de la Shoah no pertenece solo al pueblo judío, es un patrimonio moral de toda la humanidad y por lo tanto es una responsabilidad compartida. Recordar no es suficiente si no aprendemos y aprender no es suficiente si no actuamos. La memoria no es solo sobre el pasado, es sobre el tipo de futuro que elegimos construir. Que la memoria de las víctimas sea una bendición y que desde esa memoria reafirmemos también la vida, la continuidad y la fortaleza del pueblo judío. Porque a pesar de la tragedia, a pesar de la historia, el pueblo de Israel vive. Am Israel Chai. Muchas gracias. Encendemos esta vela por la responsabilidad de lo que recibimos y lo que dejamos. Pedimos la presencia del rabino para que nos honre. El rabino de la comunidad Magen David, Rav Jacob Nakash, a que nos dirija un mensaje. Con el permiso de mi querido presidente, el señor Elias Masri, excelentísima embajadora de Israel en nuestro país, México, y tan grandes que nos honra aquí con su presencia, mi querido licenciado Isidoro Sirasi, representante del Comité Central, el señor Ruiz, uno de los sobrevivientes de la Shoah, que seguramente pasan por su mente tantas cosas que de alguna forma pasaron, queridos presidentes de diversas comunidades, Kahal Kadosh Benechbad. Sabemos que después de ver este escenario afuera, la cual reflejaron
cómo el Am Israel, aun que las condiciones fueron muy críticas, fueron difíciles y tal vez indescriptibles para todos los que estamos aquí presentes. Seguramente todos aquellos que tal vez vieron no nada más escenas, escenografías, fueron cosas terribles que vivió en esa época nuestro querido pueblo. Épocas donde lo único que les dio realmente la esperanza es el espíritu. Ese espíritu de la cual reflejó en tantas cosas que representan el judaísmo, como esas historias que se escucharon de aquella niña, como su mamá le festejó su bat mitzvah, cómo encontraron tefilimot para festejar un bar mitzvah de un joven, cómo ver situaciones para poder tener un poco de matzot para Pesach, cómo festejar un Leil HaSeder diferente de una manera la cual no perdemos el espíritu, como una señora platica pensando cómo se va a casar en estas circunstancias, cómo se va a casar en situaciones de esta crítica. ¿Para qué te casas? ¿Qué es lo que vas a traer? Y me recordó en esta escena que escuchamos de esta señora que al final contrayó el matrimonio y dijo: tenemos que saber que el espíritu no podemos quebrantarlo, porque el Am Israel seguirá en vida, Am Israel continuará. Pero esas palabras maravillosas que dijo y mencionó, estos son los actos que reflejan realmente que ganamos. Estos son los actos que reflejan el heroísmo a la que no nos vamos a dejar vencer, a que en aquella época de Mitzrayim, por aquellas mujeres virtuosas, seguimos aquí en vida, por aquellas hermosas mujeres que dijeron no nos vamos a rendir, y aunque embarazaron y trajeron varios niños a una situación de esclavitud, pero sabían ellos que si no tenemos ese futuro pueblo, ¿a quién vamos a tener en un futuro? Y eso es el gran espíritu que el pueblo de Israel ha tenido hasta el día de hoy. La Gemara cuenta de un jajam que se llamó Rabbi Hanina ben Dosa, que cuando lo aleno lo estaban ejecutando por un tema del judaísmo muy parecido a la Shoah, le preguntaron: ¿qué estás viendo, Rab? Y le contestó: estoy viendo un Sefer Torah que se está quemando, pero las letras están volando y las letras siguen en vida, siguen Jaibe Kayam. El pueblo no se elimina, el pueblo continúa. Fue muy dura la situación que pasó el Am Israel. Los recordamos, y es todos los mensajes tan hermosos que ya se mencionaron, que debemos de siempre no guardar ese silencio, sino manifestar realmente con palabras y con hechos la existencia hasta el día de hoy de Am Israel. Sabemos que luego después de Pesach, ¿cuál fue la frase tan importante que todos levantamos en esta noche tan importante, que levantamos la copa y brindamos? Esta promesa es la que nos mantiene hasta el día de hoy. Cuando Dios le prometió a Abraham Avinu que aunque tus hijos serán esclavos y pasarán un proceso, pero ese proceso va a repetirse en muchas ocasiones. Como ya mencionaron, no en una generación nada más quisieron meterse con el Am Israel, sino Bejoldor Vador, en cada generación y generación, Ondim Alenu Lejalotenu, quieren exterminarnos, pero ahí está el jefecito, ahí está Boreolam, ahí está el Creador, que al final nos salva y nos vuelve a levantar. Quiero encerrar la idea. Cuando en la Shoah un joven le dijo a su padre: sabemos que en Pesach hay 4 preguntas, papá, ¿tú sabes cuáles son? Y el niño acostumbra cada año: matzá, maror, el remoje,
el estar sentado reclinado. Papá, ¿te puedo preguntar 2 preguntas más? El papá dice, sí, hijo, claro. Le dice el hijo, papá, ¿seguiremos tú y yo viviendo y festejaremos Pesaj el próximo año? El papá respira fondo y le dice, ¿y cuál es la 6ª pregunta, hijo? La 6ª pregunta es, ¿el Am Israel festejará Pesaj el próximo año? Le dijo el papá a su hijo, si tú y yo vamos a festejar Pesaj el próximo año, no lo sé, hijo. No sé qué vaya a pasar en un minuto. No sé qué va a pasar en estos momentos. Todo puede suceder. Pero que Am Israel festejará Pesaj. Festejará no un año, muchos y muchos años. Que vemos como en todos los lugares del mundo seguimos y levantamos la copa de Isha Amdala Abotenu Belano. Que ese espíritu no se apaga. Que el Am Israel sigue reflejando su esencia. Am Israel sigue festejando Brit Milot, Bar Mitzvot, Bat Mitzvot, Pesach, Rosh Hashanah, Shofar, Sukkot, todo lo que representa el judaísmo. Aquí estamos. Queridos hermanos, no es este el escenario nada más. Es el escenario del mundo de Am Israel. El escenario que seguimos, Jaime Kayam. Y la contestación más grande a la Shoah es nuestra existencia. Como mencionó uno de mis maestros, Rabbi Abraham Shabot, que Hitler en su momento quiso hacer un museo. Según él, iba a exterminar a Israel. Y de alguna manera que quede un museo que existió un pueblo. Y al final, el museo fueron ellos. Y nosotros seguimos Jaime Kayam. Medinat Israel refleja la esperanza. Medinat Israel refleja la unión de cada uno de los que estamos aquí presentes. Del mundo entero. Que sabemos que al final pronto Boreolam nos va a reunir en ese Makom Kadosh, en ese lugar sagrado, en ese pequeño lugar que tiene lugar para todos. Y desde ese lugar va a salir esa gran luz al mundo entero. Y pronto todos verán que esa luz y el espíritu, los valores, los principios y la unión de ese pueblo de Israel serán la luz que iluminarán a todos hasta 120 años, pronto con el Mashiach Tzidkenu, y verá ve amenu, amén ve amén. Encendemos esta vela por la espiritualidad, por aquello que nos conecta, nos eleva y nos da sentido. Invitamos al Hassan Jackie Lauer, Hassan de la Keilah, la comunidad Ashkenazí de México, a recitar el Iskot. Favor de ponerse de pie. No sé yo, no tenía. מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים טהורים וגיבורים, כזוהר הרקיע
שמות 6 מיליוני אחינו בני ישראל, אנשים, נשים, ילדים וילדות, שנהרגו, בידי הנאצים ועוזריהם בשלום, ושמסרו נפשם על קדושת השם בעבור שאנו מתפללים לאלוהים שמותיהם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם בגן עדן, בגן עדן את מנוחתו, אדוני הוא נחלתו, וינוחו בשלום על משכבו, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן. Favor de tomar asiento. Tenemos el honor de invitar al señor Luis Opatowski, sobreviviente de la Shoah, a encender una vela, la vela de la resiliencia. Dijo Uri brevísimas palabras. Encendemos esta vela por la fuerza de vivir y el valor de recordar a nuestros 6 millones de hermanos asesinados en la Shoah.
día muy especial, Shabbat. Shabbat hay que distinguirlo de los demás días de la semana. Para prepararnos para Shabbat, nos tenemos que preparar con ropas elegantes, con comidas ricas y abundantes. Pero en este lugar es imposible, es solo una ilusión. De lo que recuerdo de Shabbat, 6 días trabajarás, mas el séptimo descansarás, porque en 6 días Dios hizo la creación del mundo y el séptimo descansó. Por ello Dios lo bendijo y lo santificó. Los viernes por la noche, cuando llegábamos agotadas a nuestras camas, si a eso se le puede llamar camas, entonábamos canciones de Shabbat que llegaban hasta el fondo de las fibras de nuestro corazón y en nuestra mente. Los recuerdos, la nostalgia y la esperanza que para muchos de nosotras ya se había apagado. Tratábamos de rezar como lo hacíamos antes de la guerra, antes de la llegada de la barbarie nazi. El sol se está poniendo. Los árboles de Treblinka proyectan una sombra oscura sobre las barracas de madera blanca, las cuales brillan con los últimos rayitos de sol. El trabajo apenas termina y nosotros, los jóvenes, cansados y decaídos, sedientos y hambrientos, somos enviados de regreso a las barracas. Nadie tiene la fuerza de emitir un suspiro, todos con la cabeza abajo, como si nos diera vergüenza vernos. Yo les dije, oigan, hoy es Shabbat. Todos callados, helados, como si nadie tuviera la fuerza de decir o oír que hoy era Shabbat. Y de repente todos se pararon de sus camas y empezaron a decir la broje. Cumplir Shabbat en los campos de concentración y en los guetos, a pesar de las prohibiciones y de los trabajos forzados, era un acto sublime de identidad. Mantener unos momentos, un descanso, y prender velas clandestinas, nos daba dignidad humana. Tratábamos de hacer un día festivo con la santidad de Shabbat. Tratábamos de prender velas clandestinas. Conseguíamos unas cáscaras de papa huecas que rellenábamos con grasa de mantequilla y como mecha usábamos un pedacito de trapo. Esa luz iluminaba la oscuridad de nuestra pobreza. Los sábados por la mañana íbamos a la Tnuá de la Shomer. Los líderes nos enseñaban canciones en hebreo y nos contaban historias fascinantes sobre Eretz Israel. Esos encuentros me provenían de una sensación de disfrute e intentaba no perderme ni siquiera uno. Los almuerzos de Shabbat eran diferentes a todos los demás días. Comíamos chot con el sabor del gueto. Tenían papas condimentadas con aceite negro. Los sábados eran los días especiales en los que parecía como si nadie tenía hambre, incluso aunque no habíamos comido comida suficiente. La atmósfera especial de Shabbat y de hermandad parecía contribuir a la sensación de estar llenos. Sí, lo sé. Todos estaban parados alrededor de las velas, cubrían sus cabezas con sus manos y con sus cuerpos la luz de las velas para que no se vea afuera. Yo les dije, oigan, es Shabbat, démosle la bienvenida como se merece. Así que me volteé hacia el este y empezamos a cantar con una voz espléndida y todos empezaron a repetir después de mí: Boiru Hoizor Hashem Eloheinu melech oilom Asher kideshanu bemitzvotzov betzivanu leadlik ner shel Shabbos. Demos la bienvenida a Shabbat. La Shomer, por ejemplo, cumplió un papel muy importante en la organización de la resistencia, además de proveer valores así como la resiliencia, solidaridad y compañerismo. Jóvenes educadores que nos reuníamos en Shabbat asumimos funciones y responsabilidades. Buscábamos maneras de resistir, de luchar, porque esta era la resistencia no armada. Para mantener nuestra dignidad en una época en que las persecuciones y las matanzas eran algo común y en que las prohibiciones abarcaban casi todos los ámbitos de la vida diaria y el hambre era un fenómeno común para todas las personas que vivíamos en el gueto. Es que tengo hambre. Sí, ya sé. Pero a veces no podíamos prender velas porque no teníamos por qué prenderlas. ¿Qué? Y sin embargo,
prendíamos velas simbólicamente. Recuerdo que en noviembre de 1944 íbamos caminando en filas de 5 para un trabajo nocturno de 12 horas. Caminábamos entre el lodo y el fango, caminábamos y caminábamos. Era viernes por la tarde, recuerdo que estaba a punto de ponerse el sol y de pronto una compañera de barraca me dijo: mira, voy a prender mis velas de Shabbat. Y yo la miré extrañada y le dije: ¿pero cómo? Me dice: mira, esos dos focos de luz que acaban de encender, los voy a bendecir. Agachó su cabeza y dijo la veraja. Y así fue como esta luz iluminó ese día nuestro Shabbat. Y así fortaleció nuestra fe y nuestra espiritualidad. Compañeros, encontremos un poco de alivio en la oración de Kabbalat Shabbat, aunque estemos condenados a muerte. Santifiquemos nuestro corazón en este infierno y sostengamos, aunque sea por un momento, una charla con Dios, el creador del universo. Mandamiento de la historia. Ninguna generación debe de olvidar las pruebas por las que ha pasado el pueblo judío en las diásporas del exilio. Desde la liberación de la esclavitud en Egipto, cada generación judía tiene su propia Agadá, que fue escrita en tormento y dolor, en sometimiento, en esclavitud. Pero también con fe y esperanza en un mejor mañana. Yo, siendo tercera generación, tengo la responsabilidad y el honor de contar lo que vivió mi abuelo. En una época de esclavitud inhumana, todavía seguimos celebrando la fiesta de la libertad, aunque la libertad está siendo pisoteada cada día más por las botas del más terrible opresor de la historia. Continúa floreciendo en nuestras almas y nosotros creemos y tenemos esperanza. Pesaj es la fiesta de la libertad. Así la enseñamos, así la recordamos. Pero hubo un Pesaj que no tuvo mesa, ni vino, ni luz. Y aún así fue Pesaj. El Pesaj del año anterior aún lo celebramos en familia, en el gueto de Theresienstadt, me dijo con nostalgia mi padre. Había toque de queda. Cuando caía la noche, estaba prohibido encender incluso un cerillo. Por eso el ceder se hizo de día. Sobre la mesa algunas matzot, té con mermelada como sustituto de vino.
no era abundancia, pero era dignidad. Y todavía estábamos juntos. Después vino Mauthausen. El ceder en Mauthausen fue distinto. Era el primer pesaje en un campo de concentración. Después de la formación nocturna, antes de entrar a las barracas, nos permitían caminar frente a ellas. Pedí a un muchacho que caminara conmigo. Mientras caminamos de ida y vuelta, decíamos de memoria lo que aún nos acordábamos del Agadá. Éramos esclavos. Éramos esclavos. No había matzá. No había matzá. No había mesa. No había mesa. No había vino. No había vino. Era un ceder de caminar. Era un ceder de caminar. Sus cuerpos estaban humillados, pero no pudieron esclavizar nuestro espíritu. Pero a pesar de todo, Nos sentíamos libres. En Bergen-Belsen, en Pesach de 1944, incluso Pesach fue puesto a prueba. Debieron de comer hametz en vez de matzá, pero de esa manera cumplirían, porque resistieron para sobrevivir. Y fue entonces cuando decidieron crear una oración para poder comer hametz. antes de comer hametz, los rabinos aconsejábamos que dijeran con sincera devoción y concentración lo siguiente: Ribono Shel Olam, frente a ti es claro y sabido que nuestro deseo es celebrar Pesach y comer matzá, cuidando la prohibición de comer hametz y hacer tu voluntad. Pero con todo el dolor de nuestro corazón, esta esclavitud nos impide hacerlo. Y estamos frente a un peligro mortal, Sacaná Nefashot. Y estamos listos para preservar tu mandamiento de escoge la vida y no la muerte. Por esa razón te pedimos que nos mantengas vivos y nos preserves y nos redimas en breve para poder así cuidar tus misbos, hacer tu voluntad. Amén. Elegimos vivir. Y para que algún día podamos volver a vivir con tu Torah. Amén. Amén. Pesach, la más hermosa festividad de nuestra historia. Regresa y revive en nuestra memoria la eterna idea de la libertad. Para nuestro torturado pueblo, estas palabras son el significado de la redención. Hoy, más que antes, somos capaces de entender su significado. En cada generación, cada uno de nosotros debe sentirse como si él mismo hubiese salido de Egipto.
Mi nombre es Naftali Stern, de Satu Mare, Transilvania, en el norte de Rumanía. Fui deportado junto a mi familia a Auschwitz. Ahí nos separaron. Mi mujer y mis 4 hijos fueron asesinados. Pasé un tiempo ahí y después me enviaron al campo de trabajos forzados de Volkspark, en Alemania, donde pude conseguir retazos de un saco de cemento de papel y ahí anoté los rezos de Rosh Hashanah con el cabo de un lápiz. Ese saco lo obtuve a cambio de raciones de pan sumamente valiosas que hubieran mantenido con fuerzas mi cuerpo. Pero esos rezos alimentaron mi alma. No me pregunten por qué. Ese día sucedió un milagro. Los alemanes permitieron que los prisioneros nos reuniéramos y lleváramos a cabo los rezos de Rosh Hashanah. Yo había sido Hassan en Satu Mare antes de la guerra, gracias a mi voz. Cómo disfrutaba de esos días. Dirigía las plegarias, tocaba el shofar. Baruch atah Hashem, Eloheinu melech haolam, al tekiyat shofar. Ese día en el campo fue muy especial para los prisioneros. Esa noche nos llenamos de esperanza. Resistimos. Al terminar, escondí las páginas dentro de mi cuerpo y las cuidé como a mi vida hasta la liberación en 1945. Durante el resto de mi vida, continué rezando en ellas en cada Rosh Hashanah. Después de la guerra, me fui a Israel. Comencé una nueva vida. Claro, con cicatrices imborrables en mi alma. Construí una nueva familia. $33 años después de la liberación, me di cuenta que el papel en el que estaban escritos los rezos empezaba a desintegrarse, por lo que doné los manuscritos para su salvaguarda a Yad Vashem, donde fueron restaurados. Las futuras generaciones tienen que entender que, a pesar de las desgarradoras experiencias que tuvimos, muchos sobrevivientes logramos conservar nuestro espíritu, nuestra identidad judía y la esperanza. Yo rezo porque cada nueva generación se mantenga fiel a su identidad judía y se convierta en un eslabón más de esta milenaria cadena que somos el pueblo judío. Baruch atah Hashem, Eloheinu melech haolam, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
que llega cuando más lo necesitamos. Cuando la oscuridad del mundo crece, la Hanukkah difunde su brillo hacia la gente hambrienta de luz. Era 1938. Nos encontrábamos en Alemania hundiéndonos en una oscuridad nunca antes vista. Pero fue ese frío día de diciembre a la noche. El último día de Hanukkah estaba por comenzar. Apúrense, debemos abordar el tren. Rápido, debemos llegar al vagón de segunda clase. Ahí está el tren. Este es el tren que va de Berlín a Holanda. Al sentarnos, observamos por la ventana que el sol invernal se ocultaba detrás del horizonte. Tengo miedo. Después del Kristallnacht, ¿qué pasará si nos atrapan? Tranquilo, Arno. Dios nos protege. Aún no puedo creer el milagro de haber conseguido la visa americana y que estemos por fin yendo donde tanto habíamos rezado. La libertad. Tranquila, Regina. Debemos aparentar que el mundo aún sigue siendo un lugar normal. Leamos un poco para pasar desapercibidos. Sí. Aunque igual debemos de tener cuidado. Seguramente habrán amenazas nazis al llegar a la frontera alemana-holandesa. Estarán los de la Gestapo revisando documentos. Papá, sé que como Hassan te has dedicado toda la vida a seguir el camino de Torah. Un día como hoy, en Hanukkah, tu corazón te pesa. Está casi llegando la noche y las ventanas de Hanukkah ya deberían estar prendidas para nuestra luz. Estamos iluminados por la simple luz de una bombilla. Rodeados extraños. Judah, sé lo que estás sintiendo, pero Dios nos ve y nos conoce. Estoy segura que nos va a dar más tiempo para festejarlos como corresponde. Lo sé. Yo mismo quisiera decir una broje, pero me da mucho miedo llamar la atención. Y aún así no estoy conforme, en especial hoy, el octavo día de Hanukkah, donde todas las velas deberían estar encendidas para proclamar el milagro de la supervivencia del pueblo judío. Sin embargo, sigo teniendo esta dicotomía. ¿Cómo podía encender la Hanukkah, dadas las terribles circunstancias por las que atravesábamos mi familia y yo? Y al mismo tiempo, ¿cómo podría no hacerlo? Este pensamiento daba vueltas en mi cabeza una y otra vez. Papá, cualquier respuesta errónea o palabra nerviosa podría significar la diferencia entre escapar o ser atrapados, ¿verdad? Lo sé, hija. Tranquila. Recemos en silencio. Con el corazón. ¡Papyrus! ¡Schnell! ¡Schnell, Papyrus! Se ha ido la luz en la terminal. Esto es un milagro. Rápido, aprovechemos para prender las velas. Arnold, saca las velas de la caja. Ruth, prende un fósforo. Regina, ayúdanos. Apúrate para que no nos vayan a cachar. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, leadlik ner shel Hanukkah. Esta luz nos traerá alegría y esperanza. Judah, te veo más concentrado en las velas y tu corazón late mucho más rápido que los pasos acelerados de ellos. Tengo mucho miedo. ¡Vámonos! ¡Achtung! A un lado.
Señor, usted, venga acá, por favor. No, no, por favor, no. No, está bien, todo está bien. Oficial. ¿Son ustedes esas velas? Sí, oficial. Muy bien. Pues gracias a que ustedes cargaban con sus velas de viaje, ahora nosotros vamos a poder revisar y controlar los papeles. Solo por eso. Solo por eso los voy a dejar ir. Son libres. Váyanse ahora. Gracias, oficial. Rápido, vámonos. Rápido. Aquí. Observemos un rato la Hanukkah. Papá, las velas se están apagando. No importa, hijo. Ya regresó la luz en la terminal. Recuerden este momento, como en la época de los macobeos, un gran milagro ocurrió aquí. Esta vela porque intentaron borrar nuestras fiestas, nuestra fe y nuestras familias, pero incluso en la oscuridad seguimos celebrando la vida.
Agradecemos su presencia a este evento y los invitamos a las personas que no tuvieron oportunidad